Que Dios nos bendiga, iglesia. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a su culto de Noche de Amigos. Quiero que se pongan de pie y vamos a abrir la palabra en el evangelio que estamos estudiando. El evangelio de Mateo capítulo 5. Evangelio de Mateo capítulo 5. Y quiero que leamos los versículos del 17 al 20. Mateo capítulo 5. Versículos del 17 al 20. Cuando ustedes lo tengan, por favor, me dicen un fuerte amén. Vamos a hablar en esta noche de un tema que he titulado Más allá de las reglas. Más allá de las reglas. Mateo 5 del 17 al 20. Si lo tienen, me dicen una vez más amén, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para, ¿qué dice Jesús? Para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Padre, danos de tu entendimiento, Señor, para poder comprender este texto referente a la ley y los profetas. Ilumínanos, Señor, de tal manera que podamos hacer nuestra esta palabra, poder actualizarla y que esta palabra lleve fruto al 60, al 80 y al 100 por uno. Porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis amables hermanos. Si me ayudan, no sé, la ecualización está un poco rara. Tal vez la revisan ahí, hermanos, para poder regalarme un poco más de cuerpo en los monitores. Bien, este pasaje, amados hermanos, tiene que ver con un tema que por muchos años pues ha sido utilizado de mal manera para hablar acerca de lo complicado que es vivir el evangelio, vivir la fe. En el pasado como en el presente, siempre hay grupos de personas que interpretan la escritura a su manera para imponer cargas a las personas, que ya también lo va a decir Mateo, que a veces se imponen cargas a la gente que ni siquiera los mismos que la enseñan las pueden cumplir. Y este pasaje que encontramos en el Evangelio de Mateo, si se le da una mala interpretación, puede servir para que de alguna manera se promueva un evangelio tan complicado que la gente mejor diga: no, hombre, para poder ver así el evangelio y lo complicado que es, mejor no me complico. Por eso a veces cuando yo recuerdo andar evangelizando, dice la gente: no, cuando yo ya esté listo, yo me voy a acercar a las cosas de Dios. Pero ¿y por qué cuando usted? No, es que mire, yo sé que esa cosa es algo bien serio y entonces si yo no cumplo, atención a esa frase, si yo no cumplo, me voy a acarrear mayor condenación. Y esa frase legalista acerca de cumplir, esa frase que tiene que ver con leyes,
esa frase que tiene que ver con demandas, esa frase que tiene que ver con cosas que a veces no tienen nada que ver con la enseñanza de Jesús. Bien, el capítulo 5 del Evangelio de Mateo arranca ahí en sus Biblias con ese llamado Sermón del Monte, en donde Jesús revoluciona la comprensión espiritual de todos aquellos que lo oyen. Y que quiero que le ponga atención al pasaje que esta noche hemos leído, porque la enseñanza de Jesús no es que Él viene a enseñar algo distinto a la ley o a los profetas. Porque a veces nosotros los cristianos decimos, no, es que todas esas cosas son para Israel. El Nuevo Testamento y la gracia, esa es para nosotros. Sin embargo, esta porción que hoy hemos leído del Evangelio de Mateo es la que sirve de puente entre lo que el pueblo israelita vive en el Antiguo Testamento y este Mateo 5 del 17 al 20. A través de Jesús nosotros también somos beneficiarios, porque nosotros estamos viviendo la gracia dada por Jesús, y al vivir la gracia dada por Jesús viene con ello todas las promesas, no solo del Nuevo Testamento, sino también de toda la Escritura. Amén, hermanos. Primero quiero comenzar, voy despacito, a hablar de qué dio origen a este texto. La gente para la cual fue escrita el Evangelio de Mateo era una gente que, entre otras cosas, vivía las tradiciones judías, pero a la vez había un grupo de creyentes que no era judío, que no cumplían las normas, que no cumplían todos los requisitos, digamos, religiosos que sí cumplían los judíos. Los judíos cumplían primero la circuncisión. Alguien me hacía una pregunta esta semana, por ejemplo, me decía, mire, ¿a qué edad puedo bautizar a mi hijo? Yo le digo, mire, más que una edad, lo que la iglesia cristiana promovemos es la conciencia del que se va a bautizar. ¿Cómo así? Me dijo. Mire, hay niños que pueden tener 8, 9 años, 10 años, y que en el momento que uno les explica lo que es el bautismo, ellos comprenden tan rápido y dicen, yo sí me quiero bautizar porque me quiero identificar con Cristo. Y hay niños que pueden llegar a los 13, 14, 15 años, que por más que usted les explique, no están conscientes de lo que van a realizar, el bautismo. Entonces le decía yo, por esa razón es que nosotros, en vez de decir a los tantos años, le decimos al ministerio de bautismos de que la manera que alguien puede bautizarse es que el niño tenga plena conciencia y esté seguro de lo que va a realizar. Y entonces me decía, ¿y cómo queda el bautismo de los católicos? Y es ahí donde yo le explicaba que las prácticas religiosas de los hermanos católicos tienen toda la relación a las prácticas judías. Por ejemplo, si para los judíos los niños desde que nacen hay que circuncidarlos, lo equivalente para los católicos es que en lugar de circuncidarlos, los bautizan. Para los judíos, otra práctica es presentarlos al templo a los 12 años. Para los católicos se llama la confirmación. No sé si me estoy dando a entender con eso. Entonces,
digamos que ellos hacen nada más las prácticas judías, las adecúan a las prácticas contemporáneas que ellos practican de acuerdo a su religión, de acuerdo a su credo, de acuerdo a su teología, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus costumbres. Pero no me quiero extraviar. Estoy diciendo que en este momento de que se escribe el Evangelio de Mateo, habían ciertos judíos que estaban criticando las prácticas y decían: no, es que como estos no cumplen todas las normas judías, quiere decir entonces que el mensaje de Jesús, ese mensaje está en contra de la ley y está en contra de los profetas. Por eso hay un disturbio en los evangelios. Un disturbio en los evangelios porque la gente le va a decir a Jesús: ahora resulta que tú eres más que nuestro padre Abraham. Y dice Jesús: antes que Abraham fuese, yo soy. Oísteis que fue dicho, pero ahora yo os digo. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que cuando Mateo en el 5:17 comienza a hablar acerca de la ley y de los profetas, lo que va a decir es: no, señores, Jesús no ha venido a invalidar la ley ni los profetas. Y póngame atención a esto, porque la primera cosa que vamos a ver esta noche es la vida de Jesús, la misión de Jesús vista a la luz de la ley y de los profetas. Eso es lo primero que vamos a ver esta noche. Lo segundo que vamos a ver es la vida del creyente respecto a Jesús y respecto a la ley y los profetas. Y lo tercero que vamos a ver es, no se trata de leyes, se trata de una vida dispuesta a agradar al Señor. ¿Están aquí, hermanos? Esas tres cosas quiero que veamos esta noche. Primero, la vida de Jesús referente a la ley y los profetas. Segundo, la vida del creyente vista desde Jesús, desde la ley y los profetas. Y el tercer punto, que ojalá nos quede espacio para poder hablarlo, es una justicia de nosotros que no nace de la ley, sino que nace del corazón. Ese es el tercer punto. Bueno, comencemos entonces con el primer apartado, que es Jesús referente a la ley y los profetas. Primero, vean cómo dice el texto: no penséis que yo he venido para abrogar. La palabra abrogar es derribar, echar abajo, destruir, sacudir. Es como Jesús diciendo: yo no he venido a decir que la ley y los profetas no sirven. No he venido a invalidar eso, dice Jesús, sino por el contrario, sino que he venido ¿para qué? Dice Jesús. No los oigo, hermanos. ¿He venido para qué? Para cumplir. Atención a eso. Pero esta frase es complicadísima, porque la frase no está relacionada a que Jesús va a cumplir a cabalidad todos los 513 mandamientos que están en el Antiguo Testamento. Esta palabra, cuando dice no he venido para abrogar, sino que he venido para cumplir, es la palabra plerosai. Y la palabra plerosai es: yo soy el cumplimiento de todo eso. En mí se cumple todo lo que dice la ley y todo lo que dicen los profetas. Por eso, cuando ocurre la transfiguración, y le ruego suma atención, por más que yo quiera evitar, es difícil a veces hacer ciertas observaciones teológicas de este pasaje porque lo ameritan. Ya veremos qué parte práctica le podemos sacar, pero referente a la teología de Mateo, lo que Jesús está diciendo es: señores, yo soy la plenitud, yo soy el cumplimiento, en mí está relacionado todo a la ley y los profetas. Por eso,
cuando ocurre la transfiguración, ¿quiénes son los que aparecen a la par de Jesús? ¿Quiénes son? ¿Quién aparece a la par de Jesús? Moisés. ¿Y quién más? Elías. Dice que Pedro y el otro discípulo están ahí viendo y le dijeron, mira, hagamos unas enramadas. Cuando vieron a Jesús transfigurarse, y a la par de Jesús estaba Moisés y a la par de Jesús está Elías. Moisés representa la ley, Elías representa los profetas. ¿Y quién está ahí? Alguien que ha venido a realizar la plenitud de todo el plan de salvación de Dios para la humanidad. Y sigue diciendo el pasaje. Ya vamos a ponerlo en práctica todo eso que estamos estudiando. Solo quiero agotar la exégesis del texto. Dice el 18: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ok, pero ¿a qué se refiere esto? Si el cumplimiento es el llamado Jesús, lo que les está diciendo es, señores, no podía pasar por alto ni el más mínimo detalle hasta que yo viniese a cumplir todo esto. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Bien, tratemos de darle una aplicación a esto. El Antiguo Testamento, que es donde tenemos el parámetro de la ley y también tenemos el desarrollo en su máxima expresión del profetismo. ¿Qué es eso? Esos son los inicios del plan de Dios para toda la humanidad. Quiero que no me pierda Mateo, pero para que vea esta idea que le quiero trasladar, nos vayamos al primer capítulo de la carta llamada Hebreos. Esto obedece a un plan trazado por Dios, en donde lo primero que se habla en la Biblia es el plan de Dios basado en las leyes, en los mandatos, y el plan de Dios desarrollado a través de los profetas. ¿Me dice si tiene Hebreos 1 ya listo ahí, hermanos? Mire bien cómo dice el texto. Dios, ¿ya están ahí, hermanos? Hebreos 1:1 dice el texto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, la ley, Moisés, así hablaba Dios. Luego aparece el segundo elemento. En otro tiempo a los padres, ¿por quiénes? Por los profetas. Ahí aparecen los profetas. Dice el 2: en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo. Aquí está lo que dice Mateo 5, 17 y 18. Primero fue la ley, luego fueron los profetas, y finalmente ¿quién ha sido en el 2? ¿Quién ha sido finalmente? Jesús es el cumplimiento. En Jesús se cumple todo. Ahora, ¿qué podemos hablar acerca del versículo 17? Hermanos, de manera teológica aquí está establecido el plan de Dios bien calculado a través de la ley, calculado a través de los profetas, y ahora desarrollado a partir de Jesucristo de Nazaret y su plan de salvación. De lo que nos está hablando Mateo 5:17, hermanos, es que Dios
no solamente tiene un plan para todo el mundo, de manera general, también Dios tiene un plan específico para usted y para mí, hermano. A veces nosotros no dilucidamos, a veces nosotros no reparamos, nos desesperamos, creemos que estamos perdidos. Este versículo nos habla, no se preocupe, todo está trazado según el cumplimiento que Dios tiene establecido desarrollar en la vida de todos nosotros. A lo mejor no es en el tiempo que nosotros querramos, porque desde el momento que vive el pueblo israelita, la ley, los profetas, han pasado miles de años, como también probablemente ha pasado mucho tiempo desde que usted dice: yo no veo la respuesta, yo no veo la contestación, yo veo que más se me complica mi vida, yo veo que estoy tan desesperado. Pero no, el Señor a través de Mateo nos está diciendo: hijo, así como yo también tracé un plan que tenía que ver con la ley, con los profetas y ahora con Jesús, también he trazado un plan para tu vida, sabiendo que en este momento estás de esa manera, estás sufriendo, estás llorando, estás desesperado, estás triste, pero no te preocupes. Yo ya tengo diseñado el plan para tu vida. Eso sí, el mundo tenía la oportunidad y tiene la oportunidad. Tuvo la oportunidad en el Antiguo Testamento con los profetas, tuvo la oportunidad con la ley y tuvo la oportunidad con Jesús. Pero ¿en quién se va a cumplir todo esto? En todos aquellos que nos adecuemos al plan de Dios. Por eso dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel y toda aquella que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No te pude salvar con la ley ni con los profetas. Hoy te he mandado a mi Hijo Jesús. ¿Qué te falta hacer? Solo creer. No te estoy respondiendo con eso que tú quieres ni en el tiempo que tú quieres, pero ¿qué es lo único que te falta hacer? Creer en Él. Y el 18 dice: de cierto, nos habla de detalles. Si el 17 nos habla de un plan trazado de manera espectacular, el 18 nos habla de detalles. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Detalles que hacen la diferencia. Cosas chiquitas que nosotros las vemos insignificantes. Mire, si hay algo tan maravilloso en la Escritura, es que nada ahí está por gusto. Nada. Uno de los ejercicios que nosotros los pastores tenemos a veces es encontrar en el Antiguo Testamento, por ejemplo, una figura de lo que hay en el Nuevo. O más bien, en el Nuevo Testamento debemos de encontrar algo que ya se habló en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todas las cosas, dice Romanos, se han escrito para nuestro propio provecho. Corintios también lo dice. Entonces, esos detalles, esas cosas chiquititas, esas cosas que a veces parecen insignificantes en la Biblia. Mire, a veces uno está leyendo el pasaje bíblico y una cosa tan insignificante, una cosa que parece chiquitita, una jota, una palabra, una conjunción, hace la diferencia en el mensaje que Dios manda a su pueblo. Por eso aquí está hablando: ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Tercer elemento del primer punto de Jesús respecto a la ley, dice la última frase del 18: hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús en la cruz del Calvario cuando Él está a punto de morir? Dice que la última frase, un evangelio que Jesús dijo es: consumado es. Ahí
se está cumpliendo, no una cosa parcial, no una cosa que está de manera no terminada. No, cuando Jesús dijo consumado es. Ahora, antes de pasar al segundo punto, que es, si el primero es Jesús respecto a la ley, el segundo es nosotros respecto a Jesús y respecto a la ley y los profetas. Antes de pasar al segundo punto, ¿quién es el que cumplió la misión y la ley? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que la cumplió, iglesia? ¿Quién es el único que la puede cumplir? Nadie más. Nadie más. Nosotros no la cumplimos, pero sí tenemos al Jesús que la cumplió por nosotros. Usted y yo somos incapaces de cumplir. Por eso Romanos dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria, no hay nadie. Pero sin embargo, si no hay nadie aquí en esta humanidad, hay un Dios que aquí viene y se amarra a la otra teología. Por eso Jesús, y me voy a recurrir a la teología tradicional, por eso Jesús no podía tener un padre humano. Porque si Jesús hubiese tenido un padre humano, hubiese sido como usted y como yo, un hombre sujeto a pecado, sujeto a muchas cosas. Por eso es que Jesús fue concebido por obra y gracia de ¿quién? Dice Mateo, del Espíritu Santo. No podía haber otra persona que consumara la ley y los profetas. No había ser humano digno, no había ser humano capaz. Por eso Apocalipsis de Juan dice, y yo lloraba porque no había encontrado a alguien capaz de abrir el libro y los sellos. Hasta que entonces, dice Juan en el libro de Apocalipsis, había uno, el Cordero de Dios, el cual sí es digno de abrir los sellos y de abrir el libro que ahí está descrito. La consumación, entonces, el único que puede consumar la ley y los profetas, ¿quién dijimos que es, iglesia? Jesús. Esto hay que tenerlo en mente, porque esto a mí me quita un peso enorme religioso, especialmente si pertenezco a iglesias en donde una de las cosas que predomina son las leyes, son las costumbres, son las cosas que si no hago, que si esto es pecado, que si esto es malo. Me quiero casar, dice una hermana, necesita bautizarse. Me quiero bautizar, necesita estar casada. Y entonces, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Y una serie de leyes, una serie de normas que no son dadas por Dios, son inventadas por los hombres. Porque el Señor no nos vino a dejar leyes, Él nos vino a dar la gracia maravillosa, iglesia. Si no tuviéramos la gracia, usted y yo estuviéramos perdidos. Estuviéramos en una cárcel religiosa, yendo y viniendo de un lado para otro, intentando cumplir, intentando llegar a la perfección, y nunca llegaríamos a ningún lado. Pero glorias sean dadas a Dios, que está el Señor Jesucristo de Nazaret, que Él sí cumplió por usted y Él cumplió por mí, hermanitos. El 19, también quiero que pongan atención a esta interpretación. Fíjense, cuando en el 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, atención, atención. Y vamos a ir despacio ahí en la lectura gramatical. ¿A qué mandamiento se está refiriendo Jesús? ¿A los del Antiguo Testamento? No. Cuando Mateo dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿sabe a qué se refiere Jesús?
a lo que ella dijo en el versículo 3. ¿Cómo dijo en el versículo 3? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre. 7. ¿En qué se resume? Bienaventurados ¿quiénes? Estoy en el 5:7 de Mateo. Bienaventurados ¿quiénes, hermanos? Los misericordiosos. En el 8, bienaventurados ¿quiénes? Los de limpio corazón. Bienaventurados, versículo 9, estos. Él se refiere en la estructura literaria de Mateo. Jesús está hablando del sermón del monte. Por eso, cuando se lee despacito desde el texto griego, a veces la gente aquí se confunde. Ya ve que cualquier mandamiento del Antiguo Testamento no se refiere a eso, hermano. Porque lo que se está hablando en Mateo del 5 al 17 al 19 es el pleito que Jesús tiene con lo que dice el versículo 20. Miren con quién es el pleito al final del 20. Os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de ¿quiénes? ¿Que la de quiénes? Los escribas y quiénes más. Esos son el lío. Porque estos escribas y fariseos tienen a la gente amarrada, tienen a la gente aprisionada en ordenanzas y leyes que lejos de darle salvación, las están condenando. Por eso cuando Jesús dice en el 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, refiriéndose al sermón del monte, refiriéndose a las enseñanzas dadas por él, refiriéndose a la práctica diaria, a la ética de Jesús. Y habían dos problemas. La gente quebrantaba las enseñanzas de Jesús y no solo las quebrantaba, miren qué más hacían. Versículo 18. Cualquiera que quebrare uno de estos mandamientos muy pequeños y así, ¿qué más hacía la gente? Enseñaba a los hombres. ¿Cómo va a ser esta persona? Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y dice la contraposición, mas cualquiera que los haga, ¿qué tiene que hacer? Ser manso, ser misericordioso, ser de limpio corazón, ser pacificador. No sé si me están entendiendo, hermanitos. Ese que los haga y que los enseñe, ¿cómo va a ser llamado en el reino de los cielos? Dice el 19, grande en el reino de los cielos. Ahora, hay que preguntarnos nosotros si nuestra enseñanza actual se basa en la misma enseñanza de los escribas y fariseos o se basa en las enseñanzas de Jesús. Y aquí tengo que hacer una explicación. La ley no está hecha para matar. Dice el texto de Romanos, la ley fue hecha para su bienestar y para mi bienestar. Había una ley, le voy a poner un ejemplo, decía que el día sábado nadie podía hacer nada. Eso decía la ley. Eso decía exactamente el Antiguo Testamento, eso decía en la Mishnah, eso decía la Torah, eso decía las interpretaciones rabínicas. Nadie haga absolutamente el sábado nada. Y viene Jesús. Y respecto a esa ley, se supone que la ley es para nuestro bienestar, decía Jesús. Pero si alguien se cae en un hoyo el día sábado, ¿es lícito ayudarle o dejarlo ahí tirado? ¿Qué dice la ley?
La ley dice que no hagas nada. Pero ¿qué dice Jesús? Que hay dos cosas: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Por eso Él es el cumplimiento, porque la ley mata. Por eso dice Pablo allá en Romanos: la letra mata. La ley, las ordenanzas, los mandamientos, eso destruye, eso mata, eso hace que la gente viva infeliz. Pero ¿qué dice Jesús? Ser misericordioso. Otro ejemplo: hemos encontrado a esta mujer en el pleno acto. ¿Qué dice la ley? Que cada quien agarre su piedra y la agarre a pedradas. ¿Eso dice la ley? Eso dice la ley. ¿Qué dice Jesús? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Dónde está la enseñanza de Jesús? Vea por favor el versículo 7 de Mateo 5. Bienaventurados, ¿qué? Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán. ¿A qué le hacemos caso? ¿A la ley que mata, a la ley que destruye, o a las enseñanzas de Jesús? ¿A qué le haría caso usted? Y aquí yo me meto en un gran problema, porque las leyes y las doctrinas no han sido hechas por Jesús ni por Dios. ¿Sabe por quiénes han hecho las doctrinas y las leyes? ¿Sabe quiénes las han hecho? Los hombres. Eso es vivir un evangelio diferente. Por eso yo tengo que conocer a Jesús, porque como Jesús es el cumplimiento, ¿qué dice Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo reaccionaría Jesús? Y me dice en el 19: tené cuidado, si vos quebrantás lo que yo te estoy enseñando, no lo que dice la letra, lo que yo te estoy enseñando, vos vas a ser pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los haga y los enseñe, ¿cuáles? Los que Jesús dice. Este sí va a ser llamado grande en el reino de los cielos. Y termina, con esto termino porque el tiempo se me fue. Y esta es la palabra tan clave: porque os digo que si vuestra qué, iglesia, justicia. Los evangelios son fáciles de entender cuando yo sé qué persigue el evangelio. Y una de las claves que nos dan los 4 evangelios es saber cuál fue la primera palabra que pronunció Jesús en el evangelio. Si usted tiene la Biblia ahí, vea capítulo 1 de Mateo, se narra la genealogía, nacimiento. Capítulo 2, la visita de los magos, la matanza de los niños. Capítulo 3, la predicación de Juan el Bautista. Atención, en el 3:15, esta es la primera frase, Mateo 3:15, esta es la primera frase que menciona Jesús en el evangelio de Mateo. Y así en el evangelio de Marcos, y así en el evangelio de Lucas, y así en el evangelio de Juan. ¿Cuál es la primera frase mencionada por Jesús? ¿Y qué menciona Jesús en el evangelio de Mateo, hermanitos? 3:15. ¿Ya están ahí conmigo? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos ¿toda qué? ¿Toda qué? Ahora, ¿qué estamos leyendo en el 5:20? Porque os digo que si vuestra justicia, eso es. ¿Y qué se refiere? ¿Qué es más justo? Pues estos escribas y fariseos que con la ley no son justos, o las enseñanzas de Jesús, que su práctica, que su ética es más justa que cualquier tradición rabínica o judía. Él es el cumplimiento. Por eso, hermanitos, dice al final del texto, y con esto termino:
Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tenemos que aprender a vivir como Cristo vivió. Por eso Pablo dice: sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo Jesús. Yo le invito, como pastor de esta iglesia, que si usted quiere tener un modelo de vida, no se rija por las leyes terrenales ni doctrinales, mejor ríjase por la vida de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Padre, el predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.